Grace Murray Hopper. Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea en el lugar del mundo en donde estés escuchando este podcast. Bienvenidos a la serie dedicada a contar la huella que varias mujeres dejaron para la historia. Antes de contaros la vida de la protagonista de este episodio, os tenemos que agradecer la acogida que están teniendo los capítulos de Pasos de Mujer. Aprovechamos para decir que en Spotify también podéis encontrar los episodios. No dejéis de escucharlos y compartirlos. Y ahora sí, vamos a hablar de la protagonista del podcast. En la serie Pasos de Mujer hablamos de la figura de Grace Murray Hopper, quien consiguió crear un lenguaje común para usar en todas las computadoras sin tener grandes conocimientos. Grace nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York, en una familia de tradición militar de los Estados Unidos. Desde pequeña mostró un gran interés por saber cómo funcionaban las cosas. Con solo 10 años, desmontó y volvió a montar todos los relojes de su casa. Sus padres se empeñaron en que su hija estudiase teniendo las mismas oportunidades que su otro hijo. Así pues, Grace estudió en varias escuelas privadas para mujeres antes de ingresar en el Vassar College de Nueva York, especializándose en matemáticas y física. En 1928 se graduó con honores y obtuvo una beca para cursar un máster en matemáticas en la Universidad de Yale, en donde se doctoró en 1934, siendo la primera mujer en hacerlo. Estuvo trabajando dando clases hasta 1943. Pero la Segunda Guerra Mundial marcó el camino profesional de Grace. Decidió servir en el ejército naval, pero no contó con todas las facilidades para ingresar. Tenía 34 años y la consideraban demasiado mayor para alistarse, pero sus conocimientos matemáticos eran demasiado valiosos en tiempos de guerra, y por tanto consiguió alistarse. De esta manera, siguió los pasos familiares como ya hiciese su abuelo alistándose en la Reserva Naval de los Estados Unidos. Fue a la escuela de cadetes navales graduándose, como era normal en ella, siendo la primera de la clase, por sus grandes conocimientos en matemáticas. Grace fue destinada a la oficina del proyecto de computación de artillería en la Universidad de Harvard. Fue allí donde comenzó su andadura con el lenguaje de programación en el proyecto de computación Mark I, dirigido por Howard Aiken. La máquina que Aiken había diseñado estaba basada en la máquina que tanto fascinó a Ada Lovelace y fue el primer ordenador electrodoméstico de IBM. Atención a las medidas de la máquina. Tenía 760.000 ruedas, 800 kilómetros de cable, 1.400 interruptores, medía 15 metros de largo por 2,40 metros de alto. Era capaz de realizar 5 operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir y referenciar datos anteriores. El tiempo que tardaba en efectuar un cálculo era de entre 2 a 5 segundos. La Mark I empezó a usarse en la Marina en mayo de 1944. Al terminar la guerra, Grace quiso continuar en la Armada, pero al haber cumplido el máximo de años que se permitía estar en servicio, no se la permitió y pasó a estar en la reserva. Lo que sí pudo hacer es seguir en el desarrollo de la programación de la Mark I, Mark II y Mark III, que se empezaron a usar en compañías de seguros. Algo muy curioso que rodea la vida de Grace Murray Hopper es que se le atribuye el término bug referido a un error informático. Grace protagonizó una de esas célebres anécdotas que marcan la historia, y en este caso la informática, acuñando el término bug, refiriéndose a un problema en el software. Grace Hopper y su equipo de ingenieros se encontraban trabajando en la Universidad de Harvard en el ordenador Mark I. Una polilla se metió en los entresijos de la máquina y se quedó enganchada, apagando temporalmente el sistema. La polilla fue retirada y pegaron sus restos en un libro del registro junto a la frase First Actual Case of Bug Behind Phone. Ese bicho pasó a la historia como la forma de denominar a un fallo del sistema. En 1949, Grace dejó Harvard y empezó a trabajar para Arcade Maudsley Computer Corporation de Filadelfia. En esta empresa participó en el desarrollo de los ordenadores BINAC y UNIVAC, para los que Grace crearía el primer lenguaje de la historia de la programación, en sustitución de las tarjetas perforadas que se utilizaban hasta entonces. Con esta creación se traducían
las instrucciones de un programa al lenguaje de la máquina. En 1957, una versión mejorada sería conocido como Flowmatic y se diferenciaba en que podía traducir las instrucciones de un programa escrito en inglés. Era utilizado por aquel entonces para el cálculo de nóminas. Con el éxito que supuso el Flowmatic en el mundo de la programación, Grace sentó las bases del lenguaje de programación COBOL, un lenguaje orientado a las aplicaciones empresariales. Este lenguaje fue un momento clave en la historia, ya que ofreció una interfaz fácil de usar en los ordenadores, de forma que el usuario no necesitaba tener conocimientos de los detalles específicos de la máquina. Además, permitía programar desde distintos ordenadores, algo completamente nuevo, ya que antes del nacimiento del lenguaje de programación COBOL, cada máquina necesitaba un lenguaje de programación específico para poder ser usado. También se dedicó a crear manuales y herramientas para hacerlo fácil de manejar. Grace Murray Happer fue galardonada a lo largo de toda su carrera por su trabajo en el campo de la informática. En 1969, la Asociación de Gestión de Procesamiento de Datos le otorgó el premio a El Hombre del Año en Informática. Además, fue la primera persona de Estados Unidos de América y la primera mujer que entra a formar parte como miembro distinguido en la British Computer Society en 1973. Décadas más tarde, se le concede la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos en 1991. Recibió múltiples honoris causa en universidades de Estados Unidos de América. Incluso la Armada bautizó un barco en su honor. Se retiró de la Marina con el rango de comandante, pero aún le quedaría un último servicio en la Marina americana. Tan solo un año después de jubilarse la volvieron a llamar para estandarizar el lenguaje de programación que existía en la Marina. Finalmente, ya en 1986, se retira del servicio militar con 80 años, siendo la oficial más antigua en activo hasta aquel momento. En la creación de nuevos inventos no todo es azar, sino más bien la suma de trabajo y constancia, algo que muy bien representa la vida de Grace Hopper, desde aquella niña que con solo 10 años desmontó y volvió a montar todos los relojes de su casa, hasta la mujer que creara el término para definir los errores informáticos y consiguió crear el lenguaje para que fuese más sencillo el conseguir hacer funcionar la programación de los ordenadores. Llegados hasta aquí, amable oyente, ahora os toca a vosotros dejarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones o lo que queráis, siempre eso sí, que sea bueno, en el espacio para comentarios. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya interesado. Podéis encontrar todos los podcasts en iVoox, en nuestra página web indismatic.es y recordad, nos vemos en las redes, nos escuchamos en el siguiente podcast.